que después me retan, que se me olvide grabar. Muchas gracias a todos los asistentes por participar. Bueno, comentarles que esta jornada ha sido una jornada inédita, es una actividad que nosotros estamos implementando este año, que llega un poco a buscar ayudar, ¿cierto? Y facilitar este proceso que es el de convertirse en investigador en terapia ocupacional. Para eso nos han acompañado los profesores, estamos muy felices también por la participación que ha habido, también sobre todo yo creo que la mayor recompensa, como les mencionaba ayer, es que esto les sirva a ustedes y que sea un facilitador. Así que sin más preámbulos, los dejo con el profesor Pablo, quien aparte de ser docente, quien se encarga de la investigación cualitativa en nuestra universidad, nuestro profesor guía. Así que para nosotros es un doble honor aquí tenerlos con ustedes. Así que, profe, preséntese nomás y comience su exposición. Muchas gracias, Joaquín. Eh, bueno, primero que todo, agradecer la invitación que me hizo la Soceto a este ciclo de conversaciones, ¿no es cierto? Yo quiero verlo más como una conversación más que una clase. Igual traje un PPT y tengo algo de conceptos, ideas, pero yo creo que voy a tratar de que vayamos interactuando un poquito más. Hay 20 personas conectadas, así que me alegra igual que haya tenido harta adhesión a estas actividades, que además las celebro mucho. Creo que lo que están haciendo los compañeros y las compañeras de la Soceto es algo muy necesario, muy interesante. También habla de la solidaridad, ¿no es cierto? Y la empatía que pueden tener con los compañeros y las compañeras que están comenzando a entrar a estos temas que se están acercando ya a los primeros cursos de, de investigación, ¿no es cierto? Seminario. Dame un segundito. Ya. Eh, entonces, les puede servir mucho estas introducciones que estamos haciendo para que después se enfrenten a los cursos que vienen con ya una pequeña base, aunque sea, de lo que van a ver, ¿ya? Así que felicito también las ganas que tienen por saber de estos temas. Quiere decir, como decía el video que promocional, ¿no es cierto?, que hicieron, que son curiosos, que de alguna manera creen que la investigación es una herramienta que les puede servir para hacer un aporte a la disciplina, para hacer un aporte al conocimiento y a la larga, ¿no es cierto?, también ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, ayudar a mejorar las políticas públicas en torno a las distintas temáticas que ustedes quieran abordar, hacer un aporte, ¿no es cierto?, dentro de la carrera, de la universidad y también dentro del país, con los conocimientos que se puedan levantar desde la terapia ocupacional y desde el quehacer que tienen ustedes más en particular. Eh, yo llevo ya algunos años haciendo seminario de título en la universidad y también el curso de metodología 2, que es metodología cualitativa, que lo comparto con la profesora Paulina Arellano. Y he visto una cantidad enorme de temas que se pueden estudiar desde las distintas perspectivas, obviamente, más cuantitativa o más cualitativa, pero la verdad es que la cantidad de temas que son posibles de abarcar desde la terapia ocupacional son, diría yo, infinitos. O sea, hay un vergel de posibilidades de estudiar distintas temáticas que abre que ustedes puedan eh, elegir, digamos, la que más les guste, la que más les llame la atención, la que más se acerque a sus intereses personales también, a sus historias personales, que eso también es algo fundamental, y que también sea algo que les guste y les llame la atención. Yo siempre le digo a los chiquillos en las clases como, traten de investigar en esta época, que es la época de aprender, que es la época de empezar a conocer cómo esto de la generación del conocimiento desde las ciencias sociales, desde la investigación social en particular. Eh, Traten de hacer algo que les guste, que les motive, que les llame la atención y que a veces puede que suene un poco alejado de la terapia ocupacional, entre comillas, o eh, de los temas más comunes o más trabajados, que no por eso quiere decir que sea algo negativo, digamos, tomar esos temas, pero también hay otros que pueden empezar también a explorar y que quizás aparecen como interesantes en la medida en que ustedes logren vincularlo con el quehacer. Yo creo que yo, bueno, soy de profesión sociólogo,
y la verdad es que he aprendido harto sobre cómo trabaja la terapia ocupacional trabajando en la universidad, pero también trabajando con terapeutas ocupacionales en distintos lugares, principalmente en rehabilitación por alcohol, por consumo problemático de alcohol y droga. Y la verdad es que la cantidad de temas que se pueden abarcar son bastante diversos, así que les invito como primera cosa a que puedan explorar eso, sus gustos personales, sus ideas, sus motivaciones, y desde ahí empezar a pensar en proyectos quizás que el día de mañana pueden ser, después de pasar todo el proceso, ¿no es cierto?, pueden llegar a ser la tesis con la que ustedes vayan a trabajar, así que eso es lo primero. Bueno, saludarle entonces y agradecer la invitación. Voy a tocar distintos temas que tienen que ver principalmente con los fundamentos de la investigación cualitativa. Quizás los vaya pasando un poco rápido porque me interesa que lleguemos a la parte donde pueda escuchar más sus preguntas. Hay cuestiones como conceptuales que a lo mejor van a quedar ahí, podemos trabajarlas después de manera más individual con quien quiera profundizar. Eh, pero la idea es como hacer una pequeña base, sobre todo desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué se estudia? ¿Por qué se genera conocimiento desde una perspectiva cualitativa? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Y que no, yo entiendo que algunos de ustedes participaron en la charla sobre Quanti, ¿no es cierto? Generalmente se presentan como cuestiones separadas, ninguna mejor que la otra, digamos, sino que distintas perspectivas. Así que ahora vamos a ver la otra patita, por así decirlo, del pensamiento o de cómo las reflexiones han logrado entender o buscar una forma de entender la sociedad, ya de entender los fenómenos sociales, de entender las relaciones humanas, de entender la forma en que las personas se relacionan unas con otras, con su entorno, con el ambiente, ¿no es cierto? Como dicen ustedes, con las ocupaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo sucede? Y ahí es donde es importante que vamos a ver que tenemos distintas miradas y la mirada cualitativa o las perspectivas cualitativas de investigación nos van a invitar a ver algo en particular en esa realidad. ¿Ya? En el mundo de la investigación social en general, que es donde nosotros nos vamos a mover, ¿no es cierto? Que tiene, como les decía yo, que ver con las relaciones humanas, ¿no es cierto? Las ciencias sociales o las ciencias humanas apuntan al comportamiento, apuntan a las relaciones, apuntan a la forma en que las sociedades, las personas, ¿no es cierto?, se relacionan unas con otras. No estamos estudiando aquí nosotros objetos eh, inertes o seres vivos quizás, pero que no tengan la condición humana, ¿no es cierto? Que implica, por ejemplo, la memoria, que implica el afecto, las emociones, etcétera. Entonces, estamos estudiando un objeto, por así decirlo, o un sujeto, en toda esa complejidad que tiene la relación humana, ¿no es cierto? La forma de ser humano. Entonces, en los últimos años, o 50 años entre el siglo XX y lo que va del siglo XXI, han ido cambiando, ¿no es cierto?, ciertas posturas de cómo abordamos el tema de entender lo que es la realidad social, ¿no es cierto? ¿Cuál sería como la forma de comprender la realidad social? Y hemos pasado desde un pensamiento que aplicaba a las ciencias naturales, ¿no es cierto?, principalmente como la forma de estudiar la realidad. O sea, si nosotros estudiamos a través de un método científico, ¿no es cierto?, estructurado y bien formal, nosotros podemos llegar a ciertos resultados. Entonces, de alguna manera, los primeros cientistas sociales tomaron esto como una forma de también investigar la realidad social. Y por lo tanto aparece, ¿no es cierto?, esta idea que del positivismo, que implica que la objetividad es una cuestión fundamental y la separación del investigador, la investigadora con el objeto de investigación debe ser la máxima posible. Por lo tanto, esto nos va a dar un resultado eh, que está fuera, digamos, de los valores o los principios que cada uno pueda tener al momento de entender esa realidad. Y se separa un poco la, la historia personal, ¿no es cierto?, del investigador, de la investigadora o incluso de los sujetos investigados del fenómeno en sí. Entonces existía una convicción de que las ciencias naturales proporcionan, ¿no es cierto?, esas normas lógicas para que nosotros podamos también aplicarlas a las ciencias sociales, ¿ya? Más de alguno de ustedes habrá escuchado hablar siempre de esta diferencia que se hace entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, como si una fueran las ciencias duras, ¿no es cierto?, y la otra fueran como las ciencias blandas, ¿cierto? Se plantea esa idea que en el fondo lo que hace, más allá de que a mí en lo personal no me gusta mucho la comparación,
o la metáfora, digamos. Lo que sí puede llevarse a cabo es que en el fondo las ciencias duras son más duras porque de alguna forma son más rígidas, ¿no es cierto? En su forma de plantear un acercamiento hacia el objeto de estudio. Y las ciencias blandas podríamos decir que son más flexibles en ese sentido, ¿ya? Eh, yo creo que si miramos esa diferencia como las ciencias duras con las ciencias blandas, podríamos decir que yo creo que va por ese lado, ¿no? Por la rigidez y la flexibilidad que pueden llegar a tener. Pero en este momento todavía se pensaba que las ciencias sociales tenían que ser también unas ciencias duras, ¿no es cierto? Que tenían que tener un método científico muy estricto y un poco flexible. Eh, entonces se entendía que la investigación social era una regularización de una serie de procedimientos, ¿no es cierto? Que tenían que tener rigor científico, que nos sirven para operacionalizar variables, ¿no es cierto? Para medir, para cuantificar, y todo esto está detrás de la idea del mundo cuantificable y medible. Esto ya lo vieron con la profesora Constanza, me imagino. Entonces, para tener un poquito de introducción nomás, ¿en qué momento nos damos el salto? ¿En qué momento damos una mirada diferente a esto y empezamos de alguna manera a criticar también esa rigidez y cómo este mundo tan objetivable, cuando empezamos a pensar en la realidad personal y la historia de cada uno, vemos que pasa a flexibilizarse un poco, ¿no es cierto? Ya no es algo tan observable fácilmente, sino que hay que profundizar mucho para poder llegar a ciertas cuestiones que son más profundas, ¿ya? Eh, bueno, entonces la objetividad es lo que se planteaba que era lo que tenía que existir en las ciencias sociales, formulando leyes generales, ¿no es cierto? Y tratando de separar un poco la influencia del investigador y poniéndolo en un lugar de observador como muy lejano. Yo me pregunto si esto será posible, también le hago para que ustedes le den una vuelta, si es que es posible que exista una objetividad completa y total. ¿Qué es lo que es la objetividad completa y total? O sea, ¿hay alguna vez eso? No sé. Yo me lo pregunto, a lo mejor depende mucho de la perspectiva que cada uno tenga. Eh, entonces, lo que hacemos es avanzar un poquito a entender de que el conocimiento social eh, también, o sea, de alguna manera, bajo los parámetros rígidos, como dice Ugas, ¿no es cierto? Se priva a las ciencias sociales de entender significados que sean más propios y que puedan explicarse de manera causal. Por lo tanto, nos permitiría profundizar un poquito más en cuáles son los significados que puede tener la realidad y el fenómeno, ¿no es cierto?, para cada persona. Entonces, reducimos mucho las acciones humanas a los patrones de comportamiento determinados, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser así y así va a ser, digamos. Y nos pasamos a la idea de que la descripción tiene que ser más una capacidad o una actividad interpretativa, como dice Damiani, ¿no es cierto? Pasamos de que las ciencias sociales sean una mera descripción objetiva de lo que está pasando a una acción de interpretar y de construir, ¿no es cierto?, la realidad. A partir, vamos a verlo, ¿no es cierto?, más adelante, de las historias personales, de los relatos de vida, de las relaciones, ¿no es cierto?, y de la observación que nosotros podamos hacer de ese tipo de cuestiones. Entonces, voy a ir pasando un poco rápido esto para que vayamos viendo el tema más teórico y después vamos a dejar un espacio para la conversa y para que podamos profundizar un poco más. Entonces, ya no sería la especulación, como dice Dilthey, ¿no es cierto?, o la teorización de la realidad, sino que la experiencia concreta, la forma de poder llegar a ese entendimiento de la realidad, ¿no es cierto?, la experiencia vivida de las personas. Y aquí mismo Dilthey introduce el concepto, ¿no es cierto?, de comprensión, ahí está también en su nombre en alemán, como una forma de acceder al conocimiento del individuo, ¿no es cierto?, desde la reflexión y desde el entendimiento de la experiencia de la vida, en su inmediatez como un acto propio también de la conciencia, dicen, ¿no es cierto? O sea, eh, vamos a pasar de la percepción de las personas sobre un problema o una situación allá a la experiencia propia de esa realidad, digamos, de ese fenómeno. Entonces, ahora pensamos que la ciencia humana, ¿no es cierto?, no son solo descripción, sino que también interpretación y análisis crítico del fenómeno, pero también de nosotros mismos, digamos, como seres pensantes, vivientes y conscientes de lo que estamos viendo y de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, como dice aquí la cita de Dilthey, nos explicamos la naturaleza, pero la vida humana la tenemos que entender. ¿Ya? Nosotros podemos explicar lo que sucede fuera de nosotros, eh,
entre comillas, fuera de nosotros, ¿no es cierto?, en los fenómenos que están alrededor. Eh, pero lo que nos pasa a nosotros, la idea es que lo podamos también entender, ¿no es cierto? En términos de su mayor complejidad, por así decirlo. Max Weber, un sociólogo, uno de los clásicos de la sociología, uno de los padres, como se le llama, ¿no es cierto?, de la sociología, proclama que especialmente en la ciencia, especialmente en la sociología, hay una alusión al desapego de los ideales de objetividad, ¿no es cierto? Él plantea que ya debemos pasarnos un poco de esos ideales de que lo más importante es la objetividad, lo más importante es la rigurosidad, la estructura, ¿no es cierto? Y la capacidad de separarnos de un poco de lo que estamos haciendo. Y tenemos que entrar, ¿no es cierto?, en la idea de que podemos interpretar el fenómeno, podemos comprenderlo, podemos, como ciencia, digamos, tenemos que entender la acción social, ¿no es cierto?, más allá de la descripción objetiva que podamos tener. Entonces, la acción es entendida como cualquier comportamiento del ser humano que en su individualidad le otorga significado. O sea, yo hago algo y ese algo tiene un significado, ¿no es cierto? Ustedes hay un concepto que a mí me gusta mucho en la terapia ocupacional, que es el concepto de volición, ¿no es cierto? No sé si alguien puede decirme qué es lo que es el concepto de volición. A ver si estamos en el mismo rumbo. ¿Quién se atreve? Nadie. Es un concepto que se trabaja harto, ¿eh? ¿Entiendes la luz, por favor? ¿Nadie? Yo voy a decir algo, pero puedo equivocarme. ¿Ya? La motivación por algo, sí, está como un poco simplificado, pero por ahí va, ¿no es cierto? Yo siempre lo entiendo como como la valoración como profunda que se le da a la acción, ¿no es cierto? O la capacidad de hacer algo. ¿Cuál es como lo que me lleva a hacerlo en el fondo? Va por ahí, ¿no es cierto? Entonces, ese es un concepto muy interesante cuando nosotros queremos explicar la acción, la motivación intrínseca para realizar una acción. Mira, tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Entonces, la acción humana está motivada, ¿no es cierto?, por valores, por formas de acuerdo, por miles de razones, y nosotros tenemos que tratar de comprender esa acción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Yo siempre lo digo, por ejemplo, con el tema del consumo de droga. Cuando yo trabajé en programas de tratamiento del consumo de alcohol y droga, eh, yo estaba como desde las ciencias sociales trabajando en un programa que era completamente clínico y donde la psiquiatría, ¿no es cierto?, la psicología clínica tenían como su hegemonía, por así decirlo, en general. También había terapia ocupacional, trabajo social un poco, pero la psiquiatría y la psicología clínica siempre como con, digamos, la hegemonía del discurso. Eh, pero lo que hacíamos el resto de los profesionales que teníamos más una visión social y comunitaria del problema era poder siempre estar poniendo sobre la mesa el significado cultural profundo que tiene una acción, por ejemplo, el consumo de drogas. Si uno dice, no, es que el consumo de drogas es solo una dependencia biológica, física a una sustancia dañina y que a la larga, ¿no es cierto?, te va a afectar y te va a matar y psicológicamente te va a encerrar, etcétera. Bien, ahí hay una explicación, ¿no es cierto?, de cómo podríamos entender la dependencia. Pero también nosotros tenemos que entender que el consumo de alcohol y droga no está separado de una forma cultural de relacionarse. Por ejemplo, el alcohol, que es una droga muy aceptada en Chile. De hecho, tiene muchas connotaciones de género, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿A quién no le han dicho que es mujercita porque no se toma un trago? ¿No es cierto? Que eres niñita porque no tomas un trago al seco, como si eso fuera una condicionante de género, ¿me entienden? Y ahí hay consumo detrás, entonces, eh, ¿me entienden? ¿Me entienden a lo que voy, no? O sea, no es, no es lejano, ajeno a esas condicionantes culturales, por ejemplo, el abuso de ciertas sustancias, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros ya nos empezamos a meter
en la subjetividad y en la valoración y la interpretación de la acción, como en este caso el consumo de drogas, pero lo podemos aplicar a distintas, eh, claro, claro, por ejemplo, que hayan tragos de hombre o tragos de mujer, o sea, ya la droga o el alcohol en este caso lo clasifico para ciertos géneros, ¿no es cierto? Como eso, si no es una determinante cultural, ¿qué es lo que es? Si no es una construcción cultural, ¿qué es lo que es? Entonces, pasa mucho este tipo de, con las drogas también, ¿ah? Y, por ejemplo, podemos agregar condicionantes socioeconómicas, ¿no es cierto? La pasta base tiene un componente cultural, marginalizador, de calle, mucho más fuerte que otras drogas. ¿Ya? Y eso puede ser por el mercado donde se produce y la forma en que llega a las personas, por su valor, ¿no es cierto?, y una serie de cosas, y está condicionada a ciertas situaciones de la vida social y económica, ¿ya? Y se asocia mucho a ese mundo, digamos, por así decirlo. Estar lleno de estigmas y prejuicios, ¿no es cierto?, que es algo que también algunos grupos han trabajado en algunos años, asociado, ¿no es cierto?, al comportamiento, a la acción, cómo están detrás de esos estigmas y prejuicios. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito. Entonces aparece la subjetividad como la idea principal de entender la relación humana, ¿no es cierto? No solamente la objetividad, sino que la subjetividad. ¿Eso quiere decir que todo es subjetivo? No, no necesariamente, pero sí, al mismo tiempo hay una idea de que no hay que ser muy dogmático para decir, no, es que la objetividad 100%, la subjetividad 100% no existen. Ya siempre hay un punto intermedio entre eso, y lo vamos a ver ahora con un concepto que a mí me gusta mucho, que se acuñó a propósito de esa discusión, que es el concepto que Alfred Schutz nombra como la intersubjetividad, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros vemos un fenómeno social, claro, yo digo, no, esto no es solamente una suma de individuos, ¿no es cierto?, que en su subjetividad cada uno hace lo que se le plazca y no tiene ninguna relación con el otro. Eso no funciona así, ¿ya? Las relaciones subjetivas son mucho más complejas que eso, y claro, hay cuestiones que son intersubjetivas y que por lo tanto son compartidas y que por lo tanto determinan nuestro comportamiento. O sea, el lenguaje, ya siendo como una cuestión mucho más básica y concreta, el lenguaje es algo que yo no decido qué lenguaje hablar hasta una cierta edad, que ahí digo ya quiero aprender otros, pero siempre voy a tener una lengua materna o una lengua paterna originaria, por así decirlo, y esa no la elijo. O sea, eh, depende del lugar donde nazca, ¿no es cierto? Depende del el entorno. Entonces, el día de mañana yo podré elegir otras lenguas que hablar cuando tenga la capacidad de hacerlo, pero en un principio eso no es una elección. Entonces, por lo tanto, tampoco es pura subjetividad mía, sino que también, y eso es aplicable, bueno, a los procesos de socialización en general, ¿ya? Entonces, ese es un concepto interesante. El otro concepto que quiero que le empecemos como a mirar es el concepto de la hermenéutica. La hermenéutica es nada más que, y ni nada menos que el arte de la interpretación. Los griegos, este es un concepto que viene de esa época, digamos, de cómo ellos pensaban que las personas interpretaban lo que sucedía. Tiene mucho que ver con el arte, con la comunicación, eh, y que de alguna manera apela, ¿no es cierto?, a la construcción moderna, que sería la comprensión, o sea, interpretar para comprender, ¿ya? Que es algo muy, muy importante. Eh, ya estamos hablando entonces de un par de conceptos fundamentales para entender por qué la investigación cualitativa tiene y se ha ganado un campo dentro de la investigación social, y tiene que ver con, ¿no es cierto?, la capacidad de interpretar, de comprender la acción humana, ¿ya? En su subjetividad, por así decirlo, ¿cierto? Eh, entonces lo que tenemos que hacer es sacar a la luz significados que estén ocultos y tratar de extraer una reflexión que profundice más allá de esos significados más superficiales, ¿no es cierto? Entonces es profundizar en el fondo esa acción, esa relación, más allá de lo evidente, por así decirlo. Entonces, la interpretación de los significados y las funciones de las actuaciones humanas se expresan a través de descripciones y explicaciones, ¿no es cierto? Uno va a decir lo que está viendo, va a explicarlo, o lo que está leyendo, ¿no es cierto? De esa manera uno va generando el conocimiento, ya va diciendo esto es lo que está sucediendo. Quizás en las investigaciones cuantitativas es más fácil de verlo porque es más evidente, ¿no es cierto? Uno ve el gráfico, uno ve los datos, los números, los porcentajes, ¿no es cierto?, las preguntas, y uno dice, aquí está, este es el dato, digamos, el gráfico.
En investigaciones cualitativas eso es más difícil de verlo porque estamos hablando de texto, estamos hablando de discursos, de narrativa, que no necesariamente se van a expresar gráficamente, ¿ya? Es el lenguaje en el fondo el que nosotros tratamos de interpretar, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo también que hay técnicas para hacer eso. Eh, y por último, tenemos la interpretación, ¿no es cierto? Tenemos la comprensión de la acción humana, pero lo que nosotros hacemos en el fondo es entender que esa realidad que nosotros estamos observando también es construida a través de un proceso de socialización y por lo tanto nosotros vamos a ir construyendo también esa realidad, por así decirlo. ¿Cierto? Se va armando, por así decirlo. No aparece de la nada, sino que se va armando de manera reflexiva, como dice ahí, ¿no es cierto? Y se van usando herramientas que nos permitan interpretar los fenómenos y los significados que las personas le otorgan y los que nosotros creemos que las personas le otorgan, ¿ya? También desde nuestra subjetividad, etcétera. Hay una relación ahí muy interesante de autorreflexión y de comprensión de lo que estoy leyendo, por ejemplo. Para simplificarlo, entonces, el investigador o la investigadora, cualitativo sobre todo, pero en general, cualquier investigador, cualquier investigadora de cualquier área, tiene que ser un buen artesano, una buena artesana. O sea, tiene que tener la capacidad de, de transformar algo, ¿no es cierto? De traspasarlo de una roca a una joya, ¿no es cierto? De pasar de lo más bruto, donde está el conocimiento, así, digamos, en su expresión más bruta, nosotros lo que hacemos es convertir eso en datos y en conocimiento, en el fondo, ¿no es cierto? A través de un proceso con herramientas y métodos que podamos lograr. Eso para Quanti y para Quali aplica de la misma manera, ¿ya? En el caso de Quali, lo único que se debe evitar, digamos, es que esto sea algo rígido y que no haya flexibilidad en eso, ¿ya? Por último, el concepto que me gustaría trabajar con usted, el concepto de la fenomenología, que en el fondo aquí ya vamos un poquito más hacia la cuestión más teórica. No es necesario que se lo aprendan o que se recuerden de memoria el concepto, pero para que entiendan que una forma de fenomenología es la capacidad que tenemos de estudiar los fenómenos como los experimentan los individuos, ¿ya? En el fondo es cómo el fenómeno se revela, como dice ahí de Edmund Husserl, que es quien acuñó este concepto, eh, cómo la gente vive la experiencia, ¿no es cierto? El fenómeno social que estamos estudiando. Nos profundizamos en eso, como zambullirse un poco en la problemática, en el fenómeno que tenemos. Eh, entonces la investigación cualitativa nos invita a eso, ¿ya? No a ver la objetividad superficial para poder generalizar, que es importante hacerlo, pero lo cualitativo no le interesa la generalización del fenómeno, ni tampoco la masificación, ni llegar a mucha gente. Nos interesa esa experiencia personal, subjetiva del fenómeno. Y ahí vamos a profundizar. Eso es, digamos, como la diferencia principal entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿ya? Hasta dónde estoy, o qué observo, digamos, para decir lo que estoy diciendo. Entonces, para esto, y con esto ya voy cerrando, después les voy a dar algunos ejemplos de investigaciones eh, cualitativas para que vayan trabajando, por ejemplo, algunos temas que les puedan interesar. O ustedes dicen, ya, pero eh, ¿cómo abordo un tema de forma cualitativa? O sea, ¿o qué temas se pueden abordar desde la investigación cualitativa? Y la verdad es que todos los temas se pueden abordar, todos los temas. La diferencia es cómo yo observo el problema, ¿no es cierto? Todos los temas se pueden trabajar desde la investigación cuantitativa. La diferencia va a ser cómo yo lo observo, ¿no es cierto? O qué es lo que observo. Tenía un profe que siempre nos decía, ¿cuál es la lupa que utilizo? ¿No es cierto? ¿Qué herramienta utilizo? Entonces, obviamente que si yo ocupo una lupa, no es lo mismo que ocupar un telescopio, ¿no es cierto? Estoy viendo cosas diferentes en distintos niveles, por así decirlo. Entonces, lo que vimos entonces fue como un poco un repaso así muy rápido y general de la filosofía que está detrás de la investigación cualitativa, la teoría que está detrás de por qué existe este mundo de investigaciones y esta forma de investigar, eh, que después se concreta, y esto lo van a ver después en el ramo de manera más específica, en distintos enfoques que tienen distintos instrumentos para poder hacer la pega, digamos, ¿ya? Entonces aquí hay algunos, por ejemplo, el enfoque naturalista empírico, ¿no es cierto? Que es un enfoque que busca observar sin intervenir la realidad, observar un fenómeno sin intervenirlo.
Tenemos el enfoque etnográfico, que busca entrar en la realidad o en el fenómeno que estoy estudiando, compartir con las personas, por eso se llama observación participante, y desde ahí rescatar esas experiencias rituales, por ejemplo, o experiencias que tengan culturales, por ejemplo, en distintos... Se ocupa harto para la investigación antropológica, de la antropología social o cultural, mucho para estudiar pueblos indígenas, por ejemplo. La etnografía tiene mucho de eso, ¿no es cierto? De una relación cultural sobre todo. Tenemos los estudios que son de biográfico, narrativo, ¿no es cierto? Las historias de vida, que son herramientas muy interesantes para poder entrar en la subjetividad, en la historia de vida, en la experiencia cultural. Eh, Tenemos también la investigación-acción, que también tiene que ver con un compromiso más eh, político, si queremos ponerlo en ese plano, político o de acción en la misma forma en que uno estudia, que generalmente tiene que ver con investigadores que están muy involucrados en ciertos movimientos o en ciertas organizaciones y por lo tanto hacen investigación a propósito del avance de esos grupos, ¿no es cierto? Harto activismo social también aquí, que es muy interesante. Y los estudios de caso también, que son formas de entender una problemática en toda su complejidad, ya sea en una situación particular o en distintas partes, ¿no es cierto? O casos múltiples, por así decirlo. Pero estos son distintos enfoques. ¿Ya? En el fondo es como llevar lo que les planteaba un poco a lo más concreto. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos entonces? Ya, pero todo bien con esto de la subjetividad y la historia humana, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a bueno, aquí hay formas, ¿no es cierto? Enfoques e instrumentos que nos permitan recolectar esa información. Esto es mucho más complejo, ¿no es cierto? Y obviamente lo van a ver en el ramo más en detalle, pero lo que hay acá en el fondo es una lista un poco resumida de algunos tipos de investigación cualitativa o enfoques cualitativos que nos permitan llegar al fenómeno. Y tenemos distintos instrumentos. Yo imagino que vieron en cuantitativa la encuesta, ¿no es cierto?, u otros instrumentos que sirven para recolectar información. En el caso de las investigaciones cualitativas tenemos las entrevistas, que son uno de los instrumentos principales que se utilizan, que son los instrumentos de diálogo que se utilizan, de conversación, narrativos, ¿cierto? Tenemos la entrevista, tenemos las historias de vida también como un tipo de entrevista, la entrevista en profundidad, semi-estructurada, hay todo un mundo ahí dentro de la herramienta entrevista, ¿no es cierto?, que nos va a servir para poder trabajar. Otro instrumento eh, dentro de estos grupos de conversación y narración también tienen que ver con los grupos focales, de discusión, juntar personas a conversar, nos da mucha información. Ya también podemos utilizar la observación participante y no participante, que decíamos, yo ir, ver por ejemplo, quiero estudiar funerales, ponerle un caso, de que ir a un funeral y ver cómo el funeral es, primero a lo mejor pasando piola, como una persona más, que está en el funeral y que observa lo que está sucediendo, o como un investigador que todos saben quién es y por eso está ahí de manera más participativa. Y obviamente todo lo que es el estudio de la documentación también es fundamental, porque ahí tenemos, por ejemplo, para las historias de vida, fotografías, diarios de vida, autobiografía, etcétera, que nos pueden servir. ¿Ya? Eso en términos generales. Ahora, quiero mostrarle algunos ejemplos, y con eso voy a terminar, para que podamos conversar un poquito, si quieren, acerca de los temas que se pueden elegir y cómo abordarlo. ¿Ya? A ver si se van ocurriendo ya mejor a ustedes algunas temáticas que les interesaría trabajar el día de mañana en su tesis o en una investigación más personal y no necesariamente más académico, pero más en lo personal. Por ejemplo, el estudio etnográfico. ¿Cómo se podría hacer un estudio etnográfico de la terapia ocupacional? O mejor dicho, si es posible hacerlo. Yo les decía que el estudio etnográfico es un estudio donde el investigador o la investigadora se inmiscuye en la realidad del grupo humano al que está estudiando, vive con ellos principalmente, vive así, onda, yo me voy a vivir con el grupo y me quedo ahí un tiempo y veo cuáles son sus relaciones, cómo son sus... Por eso se ocupa mucho en comunidades, por ejemplo, indígenas o en grupos que están como, eh, o grupos que son más bien cerrados, ¿no es cierto?, que a lo mejor no son tan abiertos de ingresar, donde yo puedo estar constantemente ahí viendo lo que está sucediendo. Y encontré aquí un estudio, igual es un poco antiguo, pero igual nos sirve como para ir teniendo ciertas definiciones.
acerca de, por ejemplo, el uso del tiempo libre. Aquí hay una etnografía a la educación del tiempo libre en Barcelona. Este es un estudio que se publicó en una revista chilena de terapia ocupacional y, bueno, habla un poco del uso del tiempo libre, que es algo muy importante para la terapia ocupacional, por lo que yo sé y conozco. Y en este caso se estudiaron dos centros de educación del tiempo libre para reflexionar sobre las formas de gobernabilidad de la educación en el tiempo libre. Como resultado, en esta propuesta se propone el concepto de etno-ocupación. Ellos proponen ese concepto. Lo más probable es que utilizaron una forma de generar teoría y conceptos a través del discurso de las personas. Y como alternativo al concepto teocéntrico de la ocupación, ¿no es cierto? Aquí no sé cuál sea la discusión, quizás hay una discusión filosófica del concepto de ocupación para hablar de etnoocupación, y plantea una visión de que la ocupación es atravesada por los aspectos económicos, sociales, políticos, y cuya finalidad es la transformación social, ¿cierto? Eh, Tenemos, por ejemplo, un estudio etnográfico en relación a la terapia ocupacional. Acá tenemos un libro que es más teórico, de cómo la etnografía dice doblemente reflexiva, y no sé a qué se referirá con eso, habría que leer el texto más en detalle, porque esto, digamos, yo lo saqué de los resúmenes y de lo que pude encontrar. Eh, Cómo la etnografía aporta a la construcción de la terapia ocupacional desde una perspectiva intercultural. Yo les decía entonces que la etnografía tiene principalmente un uso asociado a los estudios culturales, ¿ya? La antropología aquí juega un rol importante como disciplina, y plantea cómo la terapia ocupacional, a propósito de los procesos de globalización, puede que haya un interés más creciente sobre los aspectos relativos a la cultura y la relación entre la cultura y la salud. Aquí es un tema muy importante. Hay un análisis crítico de los fundamentos teóricos de la terapia ocupacional referido a la naturaleza de la ocupación, el vínculo entre la ocupación, la salud y el bienestar, y la praxis derivada. Me parece interesante, es un estudio un poquito más cercano a nuestro tiempo, pero bueno. También tenemos estudios biográficos que son interesantes, que también desde la terapia ocupacional se han abordado. Estamos hablando aquí, por ejemplo, aquí hay una cuestión de, claro, transaccionalismo, interseccionalidad feminista y método narrativo, aporte en la investigación de la terapia ocupacional y la ciencia ocupacional. Y acá, claro, buscan cómo las perspectivas feministas de alguna forma aportan metodológicamente al estudio, ¿no es cierto?, de los fenómenos. Se concluye que las investigaciones que buscan caracterizar las ocupaciones de las personas desde perspectivas más complejas podrían integrar algunos de estos aspectos teóricos por facilitar la comprensión y la problematización de las diferentes ocupaciones. De nuevo, integrando más perspectiva y complejizando más la idea o el entendimiento de la ocupación, ¿no es cierto? Perspectivas colectivas, sociales, históricas, etc. Acá tenemos esto, si no me equivoco, claro, es una biografía de una terapeuta ocupacional. Esto es muy interesante, de Silvia Gómez Lillo, y 50 años de terapia ocupacional en Chile. Es su biografía, y esta biografía la escribieron otros terapeutas ocupacionales. Y esto es interesante para ver como ejemplo cómo el enfoque biográfico se utiliza, digamos, para hacer una investigación, en este caso sobre la terapia ocupacional, ¿ya? Eh, Acá tenemos otro estudio de la construcción de historias de vida, una evaluación narrativa para la intervención de la terapia ocupacional. Acá cómo la historia de vida sirve en la intervención. Eso también es interesante porque puede ser una herramienta. Y acá yo les coloco abajo un pequeño recordatorio, ¿eh? Siempre tenemos que recordar la diferencia entre investigación e intervención. En la investigación nosotros no nos comprometemos a generar un proceso de cambio, por ejemplo, de manera personal. En cambio, en la intervención sí, hay un posicionamiento diferente en la manera en que ustedes se relacionan, ¿ya? Pero eso se va a profundizar más, sobre todo en la parte ética del proceso de investigación. Y por último, aquí les dejo un decálogo que habla un poco, ¿no es cierto?, de cómo sería una buena investigadora cualitativo. Dice que tienen que ser pacientes, tienen que ser polifacéticos, los métodos de investigación muy flexibles para utilizar distintas herramientas, no quedarse solo con una, ser meticulosas, ¿no es cierto?, con la documentación, tener un archivo ordenadito, ¿no es cierto?, una libreta de notas, ser muy ordenado en ese sentido,
conocer a fondo el tema. Yo siempre les digo esto, mientras más les guste la temática, mejor, porque más les va a interesar saber sobre lo que están estudiando. Así que eso es muy bueno. Saber mucho de teoría social, de cómo entender los fenómenos, ser capaz de trabajar individualmente igual, perdón, inductivamente, o sea, desde la realidad hacia la teoría o desde el fenómeno hacia la teoría, no al revés. Confiar en las interpretaciones que se hacen, que es algo que yo siempre recalco a los estudiantes cuando hacemos sobre todo análisis de los datos del seminario, y es que no confían mucho en lo que interpretan, ¿ya? No confían mucho en las reflexiones que hacen, porque creen que están mal, porque creen que no son suficientes. Entonces, mi invitación siempre es a que se atrevan a reflexionar, a interpretar, si en el fondo, si la interpretación es coherente con lo que se está estudiando, va a estar bien, ¿ya? Si es incoherente o no tiene sentido para lo que se está estudiando, puede caer en error, ¿ya? Verificar y contrastar siempre la información, ¿no es cierto? El trabajo intelectual es muy importante. Y eso que no descansa hasta que el estudio se publica, bueno, es como para quienes ya quieran irse un poco más allá, ¿no es cierto? Y poder publicar. Pero eso en términos generales. Igual sé que fue harta información, eh, pero quería como en el fondo plantearle una base teórica, filosófica, para que después puedan ir a la herramienta, a los métodos de manera más fácil. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su exposición. También los chicos, no sé si van quedando algunas dudas, si alguien tiene alguna apreciación que quiera también compartir, viendo ya también estas dos miradas de investigar. Yo sé que muchos ya han tenido un acercamiento con lo que es metodología uno y bueno, esto es un poco lo que ya se va a venir para metodologías 2 y también para comentarles un poco de cómo es el proceso. Nosotros en la universidad estudiamos de estos dos enfoques, lo cuantitativo y lo cualitativo, y ya en cuarto año, en el segundo semestre, cuando debemos ejecutar, se hace la elección de uno de estos proyectos y estos proyectos los elige dirección, ¿cierto? Y se hace más o menos, y lo que se hizo este año fue como un equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces se eligen algunos temas de uno y otros temas de otro. Como decían los profes, es fundamental el interés por el tema que vamos a elegir, ya que este tema, esta problemática que observemos, que los invito también a, como mencionaban, a mirar a nuestro alrededor, al lado de nosotros hay muchas problemáticas muy importantes para dar a conocer, son las que van surgiendo y que se van mostrando a través de la investigación. Así que los invito también a poder desarrollar más preguntas. No sé si a alguien le queda alguna inquietud para el profesor o también para nosotros, como les comentaba un poco de este proceso de selección de tesis. ¿O alguna opinión con respecto a las perspectivas cualitativas, si las conocían, si sabían algo de esto o de algo nuevo? Si alguien quiere igual levantar la mano, abrir su micrófono, sería bueno escucharle. Sí, más que nada algún comentario, me interesa. Igual era harta información. Mientras tanto, los chicos les voy a compartir la asistencia. Ya está siendo este nuestro último módulo de esta semana. Teníamos una noticia, ¿cierto?, para la otra semana, como les comenté. Pero voy a esperar si alguien más quiere hacerle alguna pregunta al profesor para contarles también de ya lo último que nos va quedando. Si quieren levantar la mano, enviar la asistencia, ninguna. Sí, es muy importante. Yo creo que igual desde la terapia ocupacional tenemos un fuerte ahí desde lo cualitativo, como digo, esta idea que ustedes desarrollan después va mutando durante su año, pero de lo cuanti, después lo quali, eh, pero realmente sí creo que va acorde a nosotros, pues ocupa muchas herramientas que para nosotros son fuertes, la entrevista, focus group,
etcétera. Bueno, ya para ir finalizando, si es que además tiene una duda, contarle, agradecer al profesor también por su presentación. ¿Qué es lo que nos va quedando? Ya felicitarlos por cumplir estos 3 módulos, le enviamos la asistencia y para la otra semana les vamos a enviar cuál va a ser la fecha definitiva, ya que quedamos de concretarla con quienes van a ser 2 personas que son internos de terapia ocupacional, o sea, compañeros de quinto que ya ejecutaron sus proyectos. Una de estas temáticas va a ir orientada a lo que es el conocimiento profesional que existe en la malla, en la profesión de terapia, respecto a las órtesis 3D, así que igual súper entretenido, y también respecto a atención de población migrante en atención primaria desde terapia ocupacional. Nuestros compañeros igual están desarrollando proyectos desde estas áreas de interés, proyectos personales. También uno de ellos está escribiendo un artículo, así que también va a estar genial y ya va a ser la última sesión para finalizar nuestra jornada. Ahí van a tener todas la oportunidad de preguntarle a compañeros que, como digo, ya tuvieron este proceso de respecto a todo, de cómo es, de cómo ellos también después siempre invitados a mirar en grande y sacar el conocimiento de esta cajita que a veces es un poco y es del privilegio y, cierto, como digo, abordar estas problemáticas situadas dentro de nuestros contextos. Así que muchas gracias, profesor. No sé si por su parte queda algo y damos por finalizada entonces la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos.